Hay algunas enfermedades llamadas huérfanas, o sea, que como que no tienen papá ni mamá, ¿no? Y podríamos mencionar muchas causas en las cuales Dios no tiene parte, sino nosotros. ¿Cómo le parece? Porque entonces va a decir, el pastor dijo que todos los que estaban enfermos eran por desobediencia o pecado. No, hay unas en las cuales Dios no tiene parte, sino nosotros. Hay enfermedades por incesto. Y aquellos detractores de Israel que ven en los videos que pasan por el internet, niños flacos, torcidos, pero la mamá gordita. En ese pueblo de donde se está desarrollando esta problemática con Israel, obligan a las personas a casarse con la hermana o el primo, qué sé yo, o el tío. Enfermedades por incesto. Por el uso de químico en los alimentos, ¿cierto? Consuma más fruta, pero cuando usted huele una guayaba, huele a fumigación. Y todo hoy tiene químico. Hasta la caña, esa que aquí ustedes están rodeados de cañaduzales, nosotros aquí en el valle estamos rodeados de cañaduzales. No fumigue la coca porque ese glifosato o como se llame hace daño, pero la caña le fumigan con eso, químicos. Eso produce enfermedades. Hay otras enfermedades que son por la zoofilia. Y ya ustedes saben qué es la zoofilia. Algunas personas que tienen sus relaciones con animales. Hay otras enfermedades por la mala alimentación. Porque no le sacamos tiempo. Y a mí a veces me pasa, el almuerzo me da para las 3 de la tarde. Y hay enfermedades que es por nuestra mala alimentación. ¿Qué culpa tiene Dios en esto? Si la comida estaba en la casa y usted llegó por sus afanes, llegó tarde a comer, y entonces eso te va generando una gastritis y finalmente, como me pasó a mí en alguna vez, una úlcera gástrica y duodenal, ni siquiera una, sino dos, por los desórdenes alimenticios. Y Dios no tiene culpa en esa parte. Otros tipos de enfermedades son por el sedentarismo. Porque ya tenemos una silla especial para nosotros y nadie nos mueve ni se nos puede sentar nadie en ese lugar. Porque es nuestra silla. Vaya, haga ejercicio en la mañana. No, pero es que le va a dejar la cobija a las 6 de la mañana. Qué pesar de la cobija, ¿no? Qué pesar de la cobija. Y sabe, y hay enfermedades por ensayo de laboratorios. Porque hay muchas enfermedades que nos has enviado porque hay ensayos de laboratorio. ¿Y cuánto daño nos hizo el COVID? Y una vacuna que no sabemos si era efectiva y hoy están las pruebas de personas que se vacunaron y están sufriendo las consecuencias de la vacuna. Hay muchos tipos de enfermedades en los cuales Dios no tiene parte. El ministerio de Jesucristo tiene como propósito sanar enfermedades y hacernos libres. Amén. Ese es el ministerio de Jesucristo. A través del conocimiento de Dios que permite arrepentirnos y empezar una nueva vida de obediencia. Entonces los creyentes no se van a enfermar. Sí, claro. También nos enfermamos. También nos enfermamos, pero tenemos una esperanza porque tenemos a Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Y en Él nos refugiamos ante nuestra problemática. ¿Está vigente entonces la sanación si Jesucristo en su ministerio dijo que Él venía a sanar a los enfermos, a echar fuera las enfermedades y los demonios? Entonces, ¿estará vigente la sanidad hoy? Así es. Pero esa sanidad que está vigente hoy es una sanidad integral. Y una sanidad integral, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Somos tricótomos, se llama eso. Cuerpo, alma y espíritu. Y hay enfermedades que son físicas, hay enfermedades que son emocionales, pero también hay enfermedades que son espirituales. Y casi siempre no nos vamos a poder escapar de ninguna de ellas.
Las enfermedades emocionales que hoy abundan en cantidad, la depresión, la tristeza, ¿sí? Que nos llevan, finalmente, esa enfermedad emocional se puede convertir en una enfermedad física. Porque es algo que combate dentro de nosotros. Y empiezan a dispararse ciertas sustancias dentro de nosotros, como son la serotonina, la dopamina, que en sus niveles normales en tu cuerpo y en el mío no hacen nada. Pero cuando sus niveles se disparan por causa de nuestras emociones, ahí tenemos problemas. Esas son las enfermedades emocionales. Como somos tricótomos, una cosa afecta a la otra. Entonces, ¿cómo debemos mantenernos? Como lo dice usted en el carro, sincronizado. Nuestras emociones deben estar en un buen nivel. Y nuestra parte espiritual, que son las otras enfermedades espirituales, la que dice que usted puede tener muerte física o espiritual o eterna. ¿Sí? Son los 3 tipos de muerte. Y una muerte espiritual, ¿cuál es? Una persona que decidió separarse de Jesús. Está muerto espiritual, y cuando usted está muerto espiritual, simplemente significa que su cuerpo va a hacer lo que quiere y sus emociones van a estar desbordadas. Así funciona esto, integral. El ministerio de Jesús de la sanidad está integral, hoy vigente, porque también las enfermedades físicas, el que está enfermo se deprime. El que está enfermo muchas veces no quiere ni que le lean la Biblia, porque se desconecta de su Creador. Pero el Señor tiene unos métodos de sanidad, que es el título para esta enseñanza de hoy. ¿Qué métodos tiene el Señor? Y cuando vamos a esta enseñanza que empieza en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, el Señor quiere bendecir hoy a la iglesia. Y hoy oramos por nuestro pastor para que el Señor siga haciendo la obra que empezó en él. Dice que cuando descendió Jesús del monte, y aquí hay una parte importante cuando usted se acerca a la Biblia, que usted tiene que mirar lo que se llama un contexto. Dice que el Señor descendió del monte. ¿De cuál monte? Porque si yo leo la Biblia rápidamente, digo, cuando descendió Jesús del monte, lo primero que debo preguntarme, ¿en qué monte estaba el Señor? ¿Qué hacía en el monte? ¿Sí? Y empiezo a hacer unas preguntas a la Biblia. ¿Quiénes andaban con él en el monte? Mateo registra, el escritor, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, registra algo que se conoce como el Sermón del Monte. O, para algunos judíos, dice el Sermón de la Bienaventuranza, porque empieza con bienaventurado aquel que. Y ese era el monte donde estaba el Señor, dándole una serie de enseñanzas a todos los que le seguían. Por eso dice, cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. ¿Sí? Le seguía mucha gente. Estas personas, después de haber escuchado a Jesús, seguían sus enseñanzas. Porque terminando el capítulo 7 dice allí, cualquiera pues, 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo eso que usted puede leer desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, finaliza diciendo, si ustedes hacen eso, yo los considero personas prudentes. Y en ese lugar también les enseñó a sus discípulos y a todos sus seguidores quién era él. ¿Sí? Venía con un propósito. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Pero vamos a ver cuál era el propósito de Cristo, porque el ministerio de Jesucristo, dentro del ministerio de Jesucristo está el ministerio de la sanidad. ¿Sí? Y de ese es el que vamos a hablar. Isaías 61, 1 y 2. Vamos a mirar Isaías 61, 1 y 2. Que nos dice ese pasaje. ¿A qué venía Jesús? Y dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
por cuanto me ungió. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Ahí estaba el ministerio del Señor. Lo proclamaba Isaías, ¿sabe? 700 años aproximadamente antes de que Jesucristo viniera al mundo. Había dicho que venía a ser el Hijo de Dios. Pero si usted va conmigo allí a Lucas 4, en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que el Señor va a la sinagoga de los judíos un día de reposo y se le es entregado, se levanta a dar una enseñanza y le es entregado el libro. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Eso lo está diciendo quién? Jesús. ¿Sí? Lo que Isaías había dicho 700 años atrás, el Señor lo estaba predicando para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, ¿qué dijo el Señor? En el versículo 21, hoy se ha cumplido esta parte. Con él se estaba cumpliendo esa escritura. En él iba a pasar todo eso. Y nosotros que somos seguidores de Jesucristo de Nazaret, sabemos que en él ocurrió todo eso. Amén. Entonces el ministerio de la sanidad de Cristo sigue vigente. Y nosotros debemos de creerlo. Y en este pasaje, quiero enfocarme en algunos aspectos de este pasaje. Mateo 8, 1 al 4, tiene unos actores que vamos a ver. Y dentro de eso está la lepra. Y la lepra era una enfermedad terrible, más bien una plaga. ¿Sí? Y usted lee sobre la lepra y uno se asusta, ¿no? Los ojos se te quedaban paralizados en un solo, mirando hacia un solo lugar. Empezaban brotes en la piel se empezaba a caer. ¿Sí? Tremendo. Y lo más terrible era lo que hacía la sociedad con la persona, 2 metros. ¿Sí? Terrible, era una plaga. Para los judíos era una enfermedad contagiosa, aunque no era contagiosa. Pero para ellos decían, es inmundo el que tiene lepra. ¿Sí? Tremenda enfermedad que hacía estragos en la persona porque usted era separado de su pueblo y de su familia. Eso hacían con el leproso. Lo separaban. Entonces, tras de estar enfermo, venía la separación. Por ahí nos debe recordar que también hicieron con nosotros y con algunos familiares lo mismo, ¿no? Hace por ahí unos 3 años. Su primera mención de la lepra está en Levíticos 13:3. Usted puede mirar todo el capítulo de Levítico 13:3 y todo el capítulo de Levítico 14, en el cual se va a dar cuenta lo que hacía la lepra y lo que había que hacer con el leproso. ¿Sí? Todo lo que abarcaba en ese contexto de la lepra. ¿Sí? Y ahí no dice quién adquirió por primera vez la lepra. Porque la Biblia no habla exactamente de cómo se producía, qué persona fue el primer leproso. Simplemente dice el Señor que tenía unas consecuencias grandes en el pueblo. Y sabemos que Levítico, al igual que Números, lo que debe leerse es a la par con Éxodo, porque todo lo que sucedía
en Éxodo, está registrado en Levítico y en Números. No son libros separados, hay que irlo leyendo a la par. Hay muchos libros de la Biblia que hay que leerlos a la par, ¿no? Y ahí habla sobre el contexto de la lepra para el pueblo de Dios. Quizás yo le buscaba en el Espíritu Santo de dónde salió la lepra entonces, que el Señor la pone como algo tan grave. Y podemos ver que el pueblo de Israel vivió ¿dónde? Antes de salir al desierto, en Egipto. Y en Egipto muestra solamente, el Señor registra a través de la historia con Moisés 10 plagas. Pero pueden haber muchas enfermedades más porque Egipto casi que es tipificado con lo que es el mundo hoy, en desobediencia, en rebeldía y en libertinaje. Muy seguramente algunos salieron ya contaminados de Egipto. Pero también hay otros actores dentro de este pasaje que hemos leído de Mateo 8, del 1 al 4, y es que había una ¿qué? Una gran multitud. ¿Sí? Cuando Jesús bajó del monte, le seguía una gran multitud o le seguía mucha gente. También estaban esos actores allí. Y esa mucha gente siguen a nuestro Señor en esta escena por distintas razones, por las mismas razones que hoy mucha gente sigue a Jesús. Por las mismas razones que hoy muchos vienen a los templos. Y dentro de las muchas razones de seguir a Jesús, y que eso le trajo problema a nuestro Señor Jesucristo, era la gente que era insignificante para el gobierno. ¿Estaban quién? Los pobres. Estaban las viudas. Estaban los huérfanos. ¿Sí? Y estaban muchos enfermos. Y quizás para el gobierno de turno de ese tiempo eso no era importante. Pero cuando ellos ven toda esta cantidad de gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, mucho pueblo está yendo detrás de Él. Y de esa cantidad de gente, algunos iban con unos fines, ¿no? Algunos necesitaban simplemente una dádiva de Cristo. O quizás algunos estaban interesados en sus enseñanzas. Dicen los eruditos que los hombres que no eran educados por los rabinos, finalmente terminaban haciendo las tareas del padre en el campo. Porque lo importante de ese tiempo, como es hoy, era la educación. Y dentro de esa misma escena aparece un hombre. Y he aquí, versículo 2, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dentro de toda la multitud, porque esa multitud nosotros la podemos ver quizás por allá en el Evangelio San Juan. ¿Cuán grande era la multitud? Vino un hombre y aquí un leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre que sobre todo peligro decide por su fe acudir a Jesucristo el sanador. ¿Y cuál fue la actitud de él? ¿Cuál fue la actitud del leproso? Vino un leproso y se postró. ¿Sí? Este hombre no tenía nada que perder. Este hombre estaba aislado de la sociedad. La lepra muy probablemente terminaba en muerte. Lo más posible de la lepra era la muerte. Porque ya estaba aislado tanto de la sociedad, de su pueblo, como de la familia. Solo un milagro podía sacar a un leproso de su lugar. Por eso este hombre toma la decisión de decir, yo en alguna forma, como hicieron los 10 leprosos, he escuchado hablar de Jesús. Y yo quiero, y me atrevo, como hizo la mujer del flujo de sangre, cueste lo que me cueste. Porque si el leproso salía de su lugar de confinamiento, los rabinos y todo el pueblo tenían derecho a apedrearlo. Y cualquiera que tocara al leproso quedaba inmundo para el rabino, no podía entrar al templo. El leproso debía estar a 2 metros de distancia del resto de la sociedad.
mínimo 2 metros. Esa era la distancia. Si se acercaba había permiso para apedrearlo. Entonces se necesitaba mucha fe para salir de ese lugar y más aún para acercársele al maestro. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Postrarse indica reverencia. Indicaba reconocimiento a Cristo como el Señor y Dios. Indicaba que este hombre tenía fe de que este Señor Jesucristo de Nazaret lo podía sacar de ese flagelo en que él estaba. Postrarse es rendirse. Postrarse es humillarse. Postrarse es reconocer que había un Señor y Rey. Porque solo ante Él es que nosotros nos postramos. Y Él le dice, Señor. Hoy nosotros le decimos Señor al de la tienda, a cualquier persona, ¿cierto? Pero Señor en ese contexto era para alguien que tenía la grandeza de Jesucristo. ¿Sí? Reconocer que Jesucristo era más que un simple profeta, eso es lo que reconoció el leproso. Que era más que un milagrero que se había levantado como muchos, porque nosotros leemos la historia pero no conocemos a veces todos los contextos. Muchos ya se habían levantado como Cristos salvadores. Y muchos se llamaban Jesús. Y muchos se llamaban José. Y muchas se llamaban María y Marta. Por eso el nombre que nosotros le damos a nuestro Salvador debe ser Jesucristo de Nazaret. Esa es la forma como nosotros debemos llamar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Y Nazaret era un pueblo insignificante, donde creo que fue Bartolomé que le dice, y de allá puede salir algo bueno. Pero Dios obra de esa manera. De donde nos sacó a ti y donde me sacó a mí. Y para algunas personas siempre te van a señalar, ¿y qué se pica hoy? Si no era nadie. Pero ¿sabe? Dios nos da estatus. Amén. Por eso el Señor es Jesucristo de Nazaret, es a quien nosotros invocamos, es a quien los mismos demonios reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Jesucristo de Nazaret. Y oramos y decimos, ¿a Jesús? Sí, puede ser a Jesús el vecino del lado. Nosotros sabemos que es a Jesucristo de Nazaret. Hay otro personaje en esa escena, llevamos leproso, lepra y multitud, pero hay un personaje que es bien importante para nosotros, Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 3. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Y usted subraya ahí, le tocó. Diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y Jesús extendió su mano y le tocó. Y usted de allí en adelante, del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor empieza su ministerio, encuentra cantidad de sanidades. Y me llamaba la atención esta sanidad, porque ¿sabe cómo la hizo Jesús? Le tocó. Y hoy el Señor te va a tocar. Y le tocó contra todo pronóstico. 2 metros era la distancia, ¿cierto? En ese momento Jesús quedaba contaminado. En ese momento Jesús estaba infringiendo la ley de los judíos. ¿Pero usted cree que a Jesús le importaba eso? Si es el mismo Dios. Amén. Y por eso Él dice, voy a demostrarle a todos estos que hoy también existen bastantes fariseos, saduceos, escribas. A todos les voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios y que tengo poder sobre las enfermedades. Y Él pudo haberle dicho, hágase por allá, mi hermana, usted con ese tapabocas, ¿qué será que tiene? Desde acá yo leo como dijo el centurión, no es necesario de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Y Jesús pudo haber dicho la palabra. ¿Listo? Como le dijo a los 10, vayan y muéstrense.
Pero él necesitaba mostrar el poder que había en él y la autoridad que había en él, porque a eso vino él, a sanar a los enfermos. Amén. A eso vino él. Y dice, le tocó. Inmediatamente la lepra desapareció de él. Qué bendición, ¿no? Pero le dijo al hombre en el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aparece otro personaje, el sacerdote. En esos 4 versículos tenemos varios personajes. Muéstrate y no le digas a nadie, porque es que entonces esto se convierte en que en la esquina de allá hay un señor que hace milagros y la gente no va a ir por la palabra, como les dijo él en el Evangelio según San Juan. Ustedes me siguieron acá hasta el otro lado por la palabra o por la comida. ¿Y qué pasó con esos que siguieron al Señor por la comida? ¿Cuántos quedaron? Los 12, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de alimentar a más de 5,000 personas, que son estos mismos, esa misma multitud, al otro lado del mar de Galilea, estaban buscando al Señor. Ah, ¿cuándo llegaste? No sabíamos que estabas por acá, por este lado. ¿Ustedes me buscan por la palabra o porque comieron hasta saciarse? Y cuando empieza a predicarles y a decirles, ese pan que ustedes comieron no tiene más poder que el que comieron sus padres en el desierto. Si comen de mi carne y beben de mi sangre, entonces ustedes vivirán y serán. Ahora cree que nosotros somos caníbales. Y además cree que nosotros somos vampiros. Porque tenemos que comer carne de él. Este es como que se le corrió la teja. Y beber de la sangre de él. ¿Sabe qué? Hasta aquí te acompañamos, Señor. Y se devolvieron. Y dijo el Señor a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Bien pueda. Bien pueda. Entonces, él le dice, no quiero que la gente me siga por los milagros, aunque los milagros, las señales y los prodigios, dice que estos seguirán a los que creen en su nombre. No es malo, pero sabemos que mucha gente, esa multitud viene a los templos buscando una bendición especial del Señor, como me relataban anoche. Hubo una señora que andaba, cuando la fuimos a ver, estaba tirada, postrada, se ahogaba. Me dice, la hermana anoche me dice, yo lloré en muchas ocasiones a mi hermana de muerte y después de que ustedes vinieron, hoy mi hermana anda tranquila. Y anoche teníamos una reunión y dijo, estoy en modo fiesta, aplacemos la reunión. Estoy en modo fiesta, aplacemos la reunión, ya no necesita el Señor. Entonces, el Señor decía, ese no es lo que yo busco en las personas, pero no quiero tampoco quebrantar la ley. Ve y dile al sacerdote para que quede certificado de que esa sanidad fue real. Amén. De que esa sanidad fue real. Allí en Levíticos 13 y 14 de Levítico estaban todas las prescripciones que Jesucristo se saltó y que debía cumplir el leproso durante su enfermedad y después de su enfermedad. Allí estaba todo lo relacionado. Conclusión. Jesucristo prometió que seríamos sanos y nos dejó el ministerio de la sanidad y la liberación. Marcos 3:15. En Marcos 3:15 nos dice la palabra del Señor. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Quién lo cree? 2 apenas. Bueno, el Señor necesita un poquito más. Aunque Él no es Dios de multitudes, pero necesita un poquito más que tome esa palabra. Amén. Autoridad ¿para qué? Sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso tiene usted y eso tengo yo. Pero sabe, nosotros no usamos ni lo uno ni lo otro. Tenemos autoridad y yo ya he predicado eso. Poder y autoridad, pero tenemos que creerlo. Eso funciona es con fe. Me está doliendo el estómago.
O el niño tiene dolor de estómago, ¿y qué hacemos? ¿A quién llamamos? Vea, llame a mi hermana de la que ora bastante en la iglesia. Hay una que esa ora durísimo. Poder, el poder no necesita alzar la voz. El diablo no huye porque haya un pastor que pegue unos gritos en la iglesia. ¿Acaso el diablo es sordo? ¿Acaso el diablo nos tiene miedo a nosotros? ¿Sabe? Usted en la Biblia, yo soy seguidor de un maestro que se llama Jesucristo. ¿Y sabe cómo echaba él fuera a los demonios? Sal. Autoridad. Y la autoridad en nosotros es representada, por ejemplo, con los militares. Mi hijo es militar, es representado por un uniforme y una cantidad de símbolos que llevan. Autoridad. Pero también tienen un poder para decirle, Señor, usted por ahí no puede pasar. Y no necesita pelear con la persona. Poder para decirle, usted por ahí no puede pasar. Al demonio hay que decirle, fuera. El Señor está diciendo, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y nosotros tenemos que usarla. Y si no sabemos, vamos a orarle al Espíritu Santo para que nos diga cómo la usamos. Amén. Lepra, en el área espiritual tipifica el pecado que nos asedia y causa algunas enfermedades, muchas de las cuales son contagiosas. Mire, la lepra hoy tipifica el pecado porque a través de algunos pecados contaminamos a otro. ¿Y sabe cuál es un pecado? ¿Sabe cuál es una lepra que contamina a otro? La amargura. Dice allá en Hebreos 12:15. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lepra. Espiritual y contamina. ¿O acaso usted cuando llega a un lugar y hay alguien con cara de maracuyá viejo, usted sale riéndose de allí? Inmediatamente usted, ay no, qué pereza con esa señora que me atendió. ¿Sí o no? Maracuyá viejo o asoleado. Las limones la ven y le hacen mala cara. Multitud. Muchos hoy asisten a una congregación, dicen seguir a Jesucristo, pero por falta de fe, como el leproso, al igual que la escena de alimentación de los 5,000, se devuelven. Eso es lo que pasa hoy, porque nosotros debemos de traer el contexto de allá, traerlo hoy. El leproso, para concluir, todos estamos viviendo un pecado que nos asedia, el suyo y el mío. Allá en secreto, usted con el Señor, yo no le cuento el mío, usted no me cuente el suyo. Háblelo con el Espíritu Santo. Y nos enferma físicamente, espiritual y emocional, porque a veces ese pecadito nos lleva a una enfermedad emocional. ¿Sí? Debemos salir de la multitud y buscar a nuestro sanador Jesucristo de Nazaret y pedirle lo mismo que hizo el leproso. Si quieres, puedes sanar. Salir de la multitud y decirle, si quieres, puedes sanar. Y el último es el sacerdote, que hoy Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, así quedó en Hebreos, pero nos dejó al Espíritu Santo, el cual tiene como función convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién le ponía el sello al enfermo leproso? El sacerdote. Hoy es Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Usted puede tomar 2 decisiones en esta mañana. Pastor me regala unos minuticos. Amén. Usted puede tomar 2 decisiones. El ministerio sigue vigente, el pecado nos asedia, pertenecemos a una multitud que sigue a Jesucristo, que sea el Espíritu Santo que nos mueva en esta hora a venir al frente y buscar ser sano y ser libre de toda enfermedad y del pecado con la misma fe que tuvo el leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y yo, mientras tanto, con el poder y la autoridad que me confiere nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, lo invito a usted a salir de la multitud, a tomar la decisión de venir adelante y decirle, Señor, si quieres, puedes sanarme. Amado Dios y Padre Celestial, aquí está tu siervo y aquí está el